Les bendiga, hermanos, amigos que están mirando este video. Les saluda a su hermana Madaí, primeramente dándole las gracias a Dios por su grande misericordia, por su grande amor para con cada uno de nosotros, para con su vida también, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios los ha guardado el día de hoy. Traigo una hermosa palabra de Dios que yo sé que es de bendición para su vida, ¿verdad? Así como para la mía, le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de poder compartir su palabra en este día. Y a usted también, ¿verdad? Gracias a Dios por, ¿verdad? Por escuchar la palabra de Dios, el cual va a edificar, ¿verdad? Le puedo decir su alma, su vida, ¿verdad? Es el Señor que es refrigerio para todo, ¿verdad? Nuestros huesos, ¿verdad? Desencuentro, sanidad espiritual para nuestras vidas, ¿verdad? Para todo nuestro ser. Y vamos a orar, pero no antes, como siempre le digo, háganle la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, si nunca se lo han hecho, y que siempre estén ahí con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y pues siempre, ¿verdad? Pidiendo la dirección, ¿verdad? Del Espíritu Santo, donde quiera que vayamos, en todo lo que vayamos a hacer. Encomendémonos al Señor, ¿verdad? Y que sea Dios dándole sabiduría, inteligencia de su palabra, ¿verdad? Para a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sea Dios siempre guiándonos en el caminar de nuestras vidas. Vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad? Ayudándole a usted, ayudándome a mí, siempre para seguir adelante en los caminos del Señor. Recordemos, ¿verdad? Que Cristo viene pronto y por lo tanto usted y yo, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, dice el Señor, ¿verdad? De buscar al Señor día con día. Vamos a orar que sea el Señor siempre ayudándote en cualquier cosa que tú estés pasando, ¿verdad? O lo que se te vaya a venir, porque en este caminar, déjenme decirle, ¿verdad? Pues todos pasamos por lucha, por prueba, por desierto, déjenme decirle, pero lo más maravilloso, ¿verdad? De un cristiano es que Dios va con nosotros. Dios nunca, ¿verdad? Nos abandona, Dios es fiel. En cualquier proceso, ahí va el Señor con nosotros. Y con un propósito, siempre nosotros hay que pensar que en medio del desierto, de cualquier prueba, de cualquier lucha, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? En ese proceso, pero con el propósito, ¿verdad? De que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué, verdad? Porque déjenme decirle que el Señor, ¿verdad? Venció al diablo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues Él ya lo derrotó, ¿verdad? Y pues nosotros somos más que vencedores, dice el Señor. Así que mientras estemos en el proceso, ¿verdad? En cualquier cosa que estemos pasando, ¿verdad? Creámosle a Dios que nosotros estamos en el proceso y que conocemos victoria y que conocemos victoria y que vamos a salir, ¿verdad? Victoriosos de ahí, ¿verdad? Créale al Señor que Dios nunca lo abandona, Dios es fiel y como siempre digo yo, los infieles somos nosotros, ¿verdad? Pero un consejo, ¿verdad? No se suelte de la mano del Señor porque Él siempre está ahí sosteniéndolo, ¿verdad? No se suelte de ahí usted, ¿verdad? Ni yo, ¿verdad? No nos soltemos de ahí porque Dios está ahí. Él es el que nos dice, no temas, yo te ayudo. Y a veces lo que pasa, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? No nos queremos dejar ayudar por el Señor. Nosotros somos los que nos soltamos. Por eso le digo, Dios es fiel. Dios ahí está. Y recuerden que el proceso, ¿verdad? Es en cuenta, ¿verdad? Es para sacar algo, Dios, más maravilloso de tu vida, para darte una victoria más grande, ¿verdad? Si anteriormente pasaste un proceso, déjame decirte, ¿verdad? Y Dios ahí estuvo contigo y saliste en victoria, ¿verdad? Pero Dios está pasando tal vez por otro, pero también Dios te dice que así como te dio la victoria anteriormente, ¿verdad? Él es el mismo que también prometió estar con cada uno de nosotros siempre. En este otro proceso no quiere decir que Dios nos haya dejado, ¿verdad? En el anterior nomás estuvo allá, sino que también aquí. Pero siempre, como digo yo, asegurémonos, ¿verdad? De estar bien agarrados de la mano de Dios, de tener a Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo en nuestras vidas y siempre sigamos adelante en el camino del Señor, en toda cosa, en toda lucha, en toda prueba, sigamos adelante, porque déjenme decirles que es grande el galardón que está preparado para tu vida, para mi vida, y así que por eso es necesario que en medio de la lucha de los procesos, ¿verdad? ¿Me entiende? Nos mantengamos fuerte, firme,
porque, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y Dios a veces nos está probando para ver si verdaderamente nosotros amamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, ¿verdad? Para ver si estamos dispuestos, ¿verdad? A pasar todo, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Por causa del Señor, ¿verdad? Tal vez por predicar la palabra de Dios, muchos, ¿verdad? Te estén pasando por algunos procesos, los cuales Dios lo está permitiendo. Por eso no es para que tú tal vez te enoje, para que tú tal vez, ¿verdad? Dale las gracias a Dios por esos procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso quiere decir, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Va a sacar algo más maravilloso de tu vida. Dios le va a mostrar al diablo que tú no eres igual que los demás, que tú eres alguien diferente, que tú eres un verdadero hijo de Dios. Por eso hoy traigo esta palabra, que sea Dios dándote sabiduría, ¿verdad? Y acuérdate también, si en algún momento tú le fallaste al Señor, tú te apartaste de los caminos de Dios, o por descuido, ¿verdad? De uno, ¿verdad? Pecaste contra Dios. Déjame decirte que hay perdón en el Señor y que tú te puedes volver al Señor, que tú puedes venir humilladamente delante de Dios, tú puedes entregarle nuevamente tu corazón al Señor, invitarle al Espíritu Santo a tu vida y Dios te va a perdonar y volver a caminar de la mano del Señor. Pero como nuestro Señor Jesucristo le decía a las personas que él sanaba, pero no peques más, no lo vuelvas a hacer, sino que confía en Dios ahora, permanece en el Señor ahora, ¿verdad? Y no te suelte. Y siempre, pues, le digo, es necesario que caminemos con el Espíritu Santo, que Él nos guíe, que cuando tu carne se quiera revelar, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque este es nuestro mayor enemigo, nuestra carne, ¿verdad? Pues mejor sométela a Dios, sométela a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dile, ¿verdad? ¿Verdad? Trata tú de que el Espíritu Santo gobierne tu cuerpo, gobierne tu ser, ¿verdad? Y no le des motivo, ¿verdad? ¿Me entiende? A que haya crecimiento, ¿verdad? En tu vida carnal, voy a decir, a tu deseo, a tu deleite, porque entonces le fallas al Señor y entonces date cuenta, ¿verdad? Es necesario de que tú vuelvas a venir al Señor y reconocer tu pecado, ¿verdad? Porque si no lo hace, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces vas a seguir cargando con ese pecado y más sin embargo, en el Señor sí hay perdón. Si tú lo reconoces, ¿verdad? Y vienes al Señor, en Dios hay perdón. Pero no volverlo a hacer más, dice el Señor, ¿verdad? Así que vamos a orar que sea Dios guardándote, ayudándote, guiándote, fortaleciéndote, ¿verdad? Y pues si están enfermos, sanando, el Señor ahí obrando. Más que todo, que se haga la voluntad de Dios en tu vida, ¿verdad? Y en la mía. Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno, estoy delante de tu santa y divina presencia, Señor. Primeramente, bendito Rey, Señor, dándote las gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Padre, por tu grande misericordia, Padre. Y por tu nueva misericordia, Padre, para con vosotros en este día maravilloso, Señor. Que usted nos ha extendido, Padre bendito Dios, Señor. Presentamos nuestras vidas, Señor, delante de ti, Padre. Esperando, Padre poderoso de Dios, Señor eterno, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor eterno, Padre, que sea usted obrando, Padre bendito Dios, Señor, sanando, Padre poderoso, Rey, Señor, desde el alma, Señor, y todo nuestro ser, Padre bendito Dios, Señor eterno, Padre. Denos entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Derrama sabiduría, Señor, de lo alto, Padre. Danos ese corazón entendido, Padre poderoso, Dios, Señor eterno, Padre. Oh bendito Dios, Señor eterno, Padre. Sea usted, Padre, fortaleciendo a aquel que está débil, Señor. Levantando, Señor, aquel que ha caído, Padre, bendito Rey, Señor eterno. Restaurando, Padre poderoso, Dios, Señor, aquella alma herida, Padre, en el nombre de Jesús, Padre.
Perdonando, Señor, aquellos, Padre, que tal vez, Señor, te han fallado, Señor eterno, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, poderoso Dios, Señor eterno, Padre. Gracias te doy, Señor eterno. Mi vida está en tus manos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Padre, poderoso Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque grandes son tus misericordias, Padre, para con nosotros, Padre. Que siendo inmerecedores, Padre, bendito Dios, Señor eterno, usted siempre, Padre, está al pendiente de cada uno de nosotros, Padre, poderoso Rey, Señor. Ayúdenos, Padre, a vivir conforme a su voluntad, Padre. Ayúdenos a ser hacedores de tu palabra, Padre, bendito Dios, Señor eterno, en esta hora, Padre. Sea usted, Padre, bendito Dios, Señor, enderezando, Padre bendito Dios, lo torcido, Señor eterno, Padre. Sea usted perdonando, Señor, nuestras faltas, Padre, nuestras indiferencias, Padre bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor eterno, Padre. Gracias, Espíritu Santo, Padre. Tuya es toda la honra y la gloria, Señor, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema si hay perdón en Dios. Acuérdese de eso, que sí hay perdón en Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 7, en su versículo 14. Una hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos trae a cada uno de nosotros bajo el tema si hay perdón en Dios. Solamente en Dios tú puedes encontrar el perdón. Solamente Dios, porque Él es tu creador, Él es tu hacedor, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de tu vida, déjame decirte, ¿verdad? Porque tal vez, ¿verdad? Tú fallaste, tal vez, ¿verdad? Al Señor de diferentes maneras. Tal vez uno puede, ¿verdad?, cometer errores si uno se descuida. Por eso es necesario que siempre tú y yo estemos en el campo de batalla, que tú y yo siempre estemos, ¿verdad?, al pendiente, ¿verdad?, para que no le fallemos a Dios. Pero si en dado caso tú le has fallado a Dios, en Dios sí hay perdón, ¿verdad? Porque dice el Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Porque a veces tú por preocuparte en ti mismo, en mí misma, voy a decir así, tú y yo le fallamos a Dios. Por eso es necesario que día con día vengamos al Señor y le digamos: Señor, perdona mis pecados. Yo creo que tú y yo sabemos en qué le fallamos al Señor. No es necesario que tú vengas y le digas: Señor, sí te he fallado. Cada quien es necesario que reconozcamos que le fallamos a Dios, y cada quien sabe lo que hacía para el Señor y que lo que ha dejado de ser para el Señor. Y lo que tanto le daba al Señor y lo que ya no le da al Señor. Déjeme decirle que es necesario que reconozcamos, ¿verdad? Y dice el Señor en el libro de Salmos 51, 17, que al corazón contrito y humillado Él no lo rechaza, ¿verdad? Vemos ahí que el salmista David, cuando él, ¿verdad?, porque se había descuidado, ¿verdad?, él había pecado, ¿verdad?, con esta mujer Betsabé, dese en cuenta. Pero ¿qué hizo este varón? Por eso andaba conforme el corazón de Dios, porque este varón reconoció. Él supo reconocer su pecado y él supo apartarse de su pecado, déjenme decirle, ¿verdad? Eso fue un descuido espiritual de él, un descuido cuando debería estar en el campo de batalla y no lo estuvo, ¿verdad? Y Dios nos escribe esta historia de este siervo. No es para que tú cometas los errores que él cometió, sino para que nosotros aprendamos de los errores de esta persona, ¿verdad? Este siervo, ¿verdad?, que él le falló al Señor, pero que él reconoció. Aprendamos lo bueno, que si tú le fallas, reconoce. No decir: como él pecó, yo también puedo ir a pecar y hacer lo mismo y después arrepentirme, porque entonces tú estás haciendo las cosas equivocadamente. Y créame que aunque tú ya hiciste esto, ¿verdad?, de todas maneras Dios perdonó al salmista David, ¿verdad? ¿Me entiendes? Me va a perdonar a mí. Dios no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú no lo hiciste por
sino por un deleite solamente así, ¿verdad? Y porque quisiste imitar esas cosas. Imitemos las cosas buenas. Y como le digo, cada historia de cada persona, si cometió el error, no es para que usted lo haga, sino que para que usted, si usted pecó, también vea que si usted se humilla delante de Dios, ¿verdad? Usted viene al Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Dios lo perdona si viene con ese corazón humillado, si usted se aparta de su pecado, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Está ahí para ayudarle, para perdonarle, para sanarle. Por eso esta palabra de Dios de Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios así: si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Porque dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos hizo pueblo suyo, ¿verdad? Al pueblo de Israel dice el Señor, no porque tú eras el mejor, no porque yo era la mejor. Dice el Señor, porque éramos los más insignificantes, desen cuenta, llenos de pecado, llenos siendo una llaga podrida, llenos de maldades, déjeme decirle. Entonces Dios te escogió, Dios me escogió para hacerlo su pueblo, pero no para que yo siga practicando el pecado, para que yo siga, ¿verdad?, viviendo de mis errores de 50, ¿verdad?, manteniéndolo así día con día, no, sino para que yo me aparte, para que, dice el Señor, sino que los escogí para hacerlos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, para que nosotros nos apartemos del pecado, nos partemos de la maldad, nos partemos de esas pudriciones, nos las quitemos de nuestras vidas, ¿verdad? Y para santificarnos para el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así en el libro de Deuteronomio, dice, ¿verdad? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, desen cuenta, por purita misericordia y por su grande amor del Señor. Y es lo que Dios te está extendiendo el día de hoy, déjame decirte, su misericordia y por su grande amor, su afecto de demostrar nuestro Dios nuevamente el amor hacia tu vida. No porque Dios, ¿verdad? Déjame decirte, esté amando el pecado que tú estés cometiendo, ¿verdad? Sino que Dios te extiende la misericordia para que tú reconozcas, dice, Él nos amó, dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestro Padre y os ha sacado de Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre. Por eso Dios había sacado al pueblo de Egipto, desen cuenta, de allá te sacó el Señor. ¿Para qué? Para hacerte un pueblo santo, dice el Señor, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Él, dice el Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios, dice, es Dios, Dios fiel. Como le decía en un principio, Dios es fiel, que guarda el pacto, dicen, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora en el que le odia, en persona le dará el pago, ¿verdad? Desen cuenta, por eso no debemos de despreciar nosotros al Señor. Por eso nosotros si hemos pecado, ¿verdad? No es para que hablemos mal de Dios, no es para que nos alejemos de Dios, sino para que nos humillemos. Por eso dice el Señor así en Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, dice, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, desen cuenta, porque muchos invocan el nombre de Dios, el nombre de Jehová, desen cuenta, vienen a Él, pero Dios pide una humillación, ¿verdad? Que reconozcamos de lo más profundo de los corazones, así como lo hizo el salmista David, se encuentra, ¿verdad? Nos humillemos delante de Dios, dice, si se humillare mi pueblo. Aquí Dios solamente está hablando, ¿verdad?, de las personas impías. También está hablando de aquellos, como le digo, que están ya en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero que le han fallado a Dios y a veces lo dejan pasar por alto, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? Yo no he pecado, tal vez dentro de sí yo me siento bien así, y cargan con esas, ¿verdad?, lista de pecado, digo yo, ¿verdad? ¿Me entienden? Esa lista de pecados de 50 y los está perdiendo, le puedo decir. Por eso es necesario, ¿verdad?, que reconozca, ¿verdad?, que vengas humilladamente delante de Dios, ¿verdad? Porque si hay perdón,
En Dios, dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice el Señor, ¿verdad? Y oran y buscan mi rostro. Eres un corazón humillado, va a estar buscando la presencia del Señor, va a estar buscando el rostro de Dios, déjenme decirle, no va a estar buscando otras cosas, sino que solamente el rostro de Dios, dice, y se convirtiere. Ahí Dios está pidiendo una humillación, ¿verdad? Una oración y un convertimiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no van a ir a volver a pecar, ¿verdad? En lo que ya le están pidiendo perdón a Dios. A veces, ¿verdad? Usted y yo vinimos, ¿verdad? Y le decimos, Señor, perdóname. ¿Por qué, verdad, Señor? Porque dejé de congregarme, vamos a decir así, ¿verdad? Y ya vienen y le piden perdón a Dios y al rato vuelven a hacer lo mismo, desen en cuenta, ¿verdad? Entonces ellos no se convirtieron a Dios, realmente no estaban arrepentidos, sino que estaban jugando, y con Dios no se juega, ¿verdad? Con Dios no se juegan, usted se tiene que decidir, déjeme decirle, ¿verdad? Si hay perdón en Dios cuando usted se humilla, cuando usted se convierte. Así como el salmista David pecó con esta mujer, déjeme decirle, por un descuido de él, voy a decir así, ¿va? Un descuido de él cuando debía estar en ese campo de guerra, ¿verdad? Ese encuentro. Y no lo estuvo, hizo otras cosas que deleitó su carne, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? Pero este hombre se humilló. Pero dése en cuenta, él ya no volvió a pecar con esa mujer, ya no volvió a andar robando, ¿verdad? Ovejitas, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? O esposas, ¿verdad? De otro, déjeme decirle, ¿verdad? Sino que él ya no lo volvió a hacer más y le hubo consecuencias, hubo consecuencias. A veces tú te vienes, pecas y vienes a los pies de Cristo nuevamente y hay consecuencias en tu vida y a veces tú no las quieres padecer, pero sí hay consecuencias por tu pecado. Él tuvo consecuencia de su pecado, sí, ¿verdad? Hubo consecuencias, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que venir humilladamente delante de él. Este siervo se humilló delante de Dios, ¿verdad? Y sabía que el Santo Espíritu de Dios se había alejado de él, de en cuenta, ¿verdad? Cuando tú pecas, cuando tú no le das el sustento al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros, déjame decirte que el Espíritu Santo tú te alejas, lo dejas allá y ya no lo quieres y empiezas a hacer tus deleites, ¿verdad? Tus cosas, ¿verdad? Tus afanes, voy a decir así, ¿verdad? Empiezas a preocuparte por ti mismo y no por las cosas de Dios. Entonces, déjame decirte, es cuando nosotros llegamos a pecar, ¿verdad? Por preocuparnos tanto en vosotros, ¿verdad? Y dejar a Dios y hacernos oídos sordos al Espíritu Santo. Por eso le digo que es necesario que nosotros reconozcamos. Tal vez usted pueda ver tan sencillo esto que yo le decía al Señor, perdóname. ¿Por qué, Señor, verdad? Porque tengo que leer más la palabra de Dios, le dijo yo al Señor. Sí la he leído, pero a veces el Espíritu Santo te impulsa más. Y a veces tú dices, se te atravesó algo, ¿verdad? Que tú tenías que hacer, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y prestaste más atención a lo que tú deleites, tú complacerte tú a lo que tenías que hacer. Déjame decirte, algún trabajo, alguna cosa, algún afán, voy a decir así, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar por mí misma, ¿verdad? Entonces yo le tengo que pedir perdón a Dios por eso, porque el Espíritu Santo me quiere en otras cosas, ¿verdad? Entonces, des en cuenta, ¿verdad? Yo tengo que aprender a reconocer rápido. Usted dirá un pecado tan pequeño, ¿por qué lo está haciendo pecado? Porque dice el Señor, sabes hacerlo, ¿verdad? Sabes hacer lo bueno. ¿Y por qué no estás haciendo lo bueno? Y no quiere decir que lo demás, mi afán sea malo, ¿verdad? Des en cuenta lo que yo estaba haciendo. No, pero a veces le dedicas tú tanto tiempo a cosas de tus placeres, o decir que tú quieres, que te preocupas solamente por las cosas tuyas, ¿verdad? Y te deja de preocupar por tu vida espiritual. Y lo más importante, déjame decirte, ¿verdad? Que es necesario en tu vida y en mi vida que nos preocupemos por las cosas de Dios, ¿verdad? Por lo espiritual de nuestras vidas, porque si tú te descuidas, el enemigo va a venir a atacar ahí, déjame decirte, ¿verdad? Por donde te está
apartando, que tú dejes de buscar más del Señor. Por eso usted tiene que oír rápidamente. Tus oídos, mis oídos tienen que andar atentamente a lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Por eso yo le digo siempre, Señor, día con día, perdóname, ¿verdad? Perdóname porque a veces tú, ¿verdad? Tal vez antes orabas más y ahora estás orando menos. No sabes que estás menguando, déjame decirte. Y es necesario que tú reconozcas ahí, ¿verdad? Señor, te estoy fallando, ¿verdad? Si tú antes te consagrabas más para Dios y ahora menos lo estás haciendo, te estás volviendo como la gente común, pía del mundo. Déjame decirte, entonces tú le estás empezando a fallar a Dios, ya el diablo te está llevando así para allá poco a poco y la gente está muriendo, muriendo y no te estás dando cuenta, ¿verdad? Por eso es necesario que ustedes y yo, ¿verdad? Estemos, ¿verdad? Le puedo decir atento. Y si hemos pecado de esa manera, ¿verdad? Por no hacer lo bueno, déjeme decirle, el Señor me decía en esta mañana, si hay perdón, ¿verdad? Si tú te humillas, ya no vuelves a hacerlo, tú te humillas, vienes a la presencia del Señor, Dios no te rechaza, Dios te perdona, déjame decirte, ¿verdad? Tal vez cuando tú tal vez le has fallado a tu esposo, a tu esposo y él no te quiere perdonar, ella no te quiere perdonar, pero déjame decirte que aunque no te perdone ni él ni ella, hay un Dios de poder que si tú te arrepientes de corazón y busca en vez de andar ocupando tu vida en hacer cosas malas para dañar a otros, mejor buscas el rostro del Señor, buscas la presencia del Señor, empiezas a ser un siervo, una sierva de Dios, déjame decirte que aunque el esposo, la esposa jamás diga yo te voy a perdonar, déjame decirte que hay un Dios que te perdona, ¿verdad? Con que Dios te haya perdonado y tú te empieces a ocupar, ¿verdad? Convertirte a Dios haciendo las cosas agradables a Dios, déjame decirte, ¿verdad? Que es suficiente, ¿verdad? Que es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Sí te perdona. Si tú te apartas, si tú te humillas, dice el Señor, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y oras a Él, dice, y buscas su rostro, dice el Señor, ¿verdad? Y se convirtiere, ¿verdad? De sus malos caminos, ya ves, te tienes que convertir de esos malos caminos, los tienes que dejar de hacer, ¿verdad? Dejar de fallarle a Dios, ¿verdad? Sino que empezar a hacer lo recto conforme Dios quiere. Por eso le decía que la palabra de Dios no es para que se esté jugando, no es para decir, hoy yo me voy a consagrar todo este mes para Dios y ya al rato me doy otro mes para mis deleites carnales. Eso no es bueno. Eso no es bueno, ¿verdad? Tú tienes tus cosas que hacer en el hogar, voy a decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Voy a decir así, yo por mi vida, ¿verdad? Así voy a decir. Yo me tengo que ordenar, es más, tiene que haber un orden. Primeramente el reino de Dios, dice el Señor, y su justicia, y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Si me queda tiempo, voy a hacer lo demás. Y si no me queda tiempo, por lo menos, ¿verdad? Le dediqué el tiempo a Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Así es como Dios quiere, déjenme decirle, que tú y yo le dediquemos primeramente a Dios. El tiempo es para Dios. En cuanto tú te levantes el tiempo, tienes que dedicarle el tiempo de oración a Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Y después, si tú te vas a ir a trabajar, váyase a trabajar. Y después de ese tiempo, ¿verdad? Usted sabe que tiene otro tiempo, si tiene que ir a la iglesia, dedicárselo a Dios porque es el tiempo de Dios. Después que se llega la noche, usted sabe que es el tiempo también de irse a dormir. Dale las gracias a Dios y váyase a dormir, su tiempo de dormir, ¿verdad? ¿Me entiende? Y otra vez así, hay de tiempo, perdón, de tiempo en tiempo, ¿verdad? Que Dios nos tiene para nosotros. Nosotros somos, ¿verdad? Como le digo, los que le fallamos a Dios. Nosotros somos los desordenados cuando deberíamos nosotros de ordenarnos. Y por esa manera nosotros tenemos que reconocer, Señor, perdóname, ¿verdad? Porque no te dediqué el tiempo que tú te merecías, ¿verdad? Por eso es necesario. Bueno, tal vez a mí será que Dios me ha hecho tan sensible, pero quiero decir, yo aún así lo reconozco. Tal vez muchos dirán, la hermana Madrid, Sofía, para ella eso es pecado. Pues yo tal vez
Dios así me lo hace ver, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios tiene tratos con cada uno, déjeme decirle, ¿verdad? Tiene trato y no sea que por tu culpa, por mi culpa, por nuestra causa, ¿verdad? Almas se estén perdiendo, almas estén necesitando, ¿verdad? De una palabra, almas estén necesitando, ¿verdad? De un consejo, de un ejemplo, déjenme decirle. Y a veces nosotros, ¿verdad? ¿Me entienden? Estamos dejando lo de Dios. A veces tú y yo estamos dejando, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? De buscar más a Dios, de que el Espíritu Santo nos hable, de que el Espíritu Santo se nos revele, ¿verdad? Nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Déjenme decirle. Tal vez en este día muchas personas tal vez estaban pensando, yo ya no tengo perdón, yo le fallé al Señor. ¿Cuántas veces, ¿verdad? ¿Me entiende? Haber estado jugando con Dios y de seguro ya está ni perdón tengo, ¿verdad? Porque siempre voy según yo, pero no me he humillado, ¿verdad? Pero déjame decirte que si esta vez tú le abres tu corazón al Señor y te sinceras con Dios, déjame decirte, ¿verdad? Y te conviertes verdaderamente al Señor, ¿verdad? Y te humillas delante de Dios y vienes al Señor, ¿verdad? Sí hay perdón, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Que sí hay perdón en Dios solamente, como te decía. Tal vez los demás no te quieran perdonar, pero Dios te perdona si tú te humillas. Pero afírmate en el camino del Señor, ¿verdad? Plántate en el camino de Dios, sé valiente, ¿verdad? Como le dijo, ¿verdad? David a Salomón, ahora sí, ¿verdad? Bájate bien, ¿verdad? ¿Me entiende? Plántate bien, ¿verdad? Sé hombre, le dijo, ¿verdad? ¿Me entiende? El siervo, ¿verdad? A su hijo, déjenme decirle, es que porque tenemos, dice la palabra de Dios, comportémonos varonilmente, ¿verdad? ¿Me entiende? Y más si usted es un hombre, ¿verdad? ¿Me entiende? Ahí donde se tienen que poner bien firme, ahí donde tienen que buscar más de Dios, ahí donde le tienen que ser ejemplo a sus esposas, ¿verdad? ¿Me entiende? O mujer, si tú también tú ves que tu esposo no quiere, pero tú afírmate, ¿verdad? ¿Me entiende? Afírmate como una sierva de Dios, busca de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tantas almas están muriendo, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, como me decía el Señor, ¿verdad? Está cansado. El pueblo de Dios ahora está durmiendo, déjenme decirle, ¿verdad? ¿Me entiende? Se cansa. El pueblo por todo pone excusas, que estoy cansado de esto, cansado del otro. Y Dios me decía, no, más sin embargo, yo quiero levantar, yo quiero ponerlos en alto. Y más sin embargo, el pueblo solamente se muestra cansado, se muestra cansado. Y por eso usted y yo, ¿verdad? ¿Me entiende? Démonos cuenta que el enemigo por esa área está trabajando, ¿verdad? Desen cuenta, ¿verdad? En tu vida. Y de esa manera tú y yo le fallamos a Dios, déjenme decirle. Porque a veces tú dices, me siento cansado, siento que no le puedo dar tanto a Dios ahora. Ahí yo por eso le digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname porque este cuerpo, esta carne se cansa, pero no le tenemos que dar gusto. Déjenme decirle, a como sea, ponte de rodillas, déjenme decirle, eso no quiere decir que yo haya dejado de orar, pero a veces, como le decía a usted, ora más intenso, más mucho, y a veces porque usted se siente cansado, nomás le da un poco de tiempo. Y es lo que Dios me hacía recapacitar a mí, ¿verdad? De esa manera me empiezan a fallar, de esa manera empiezan a menguar, de esa manera el enemigo está trabajando. Por eso cuando Dios venía a mi vida, me hablaba, le puedo decir, decía así, ¿verdad? ¿Me entiende? El pueblo está cansado, ¿verdad? El pueblo está cansado. ¿Y quiénes somos el pueblo de Dios? Somos tú y yo, iglesia. Somos tú y yo, ¿verdad? Los cuales le deberíamos no estar cansados, sino que deberíamos, ¿verdad? Recuperar, ¿verdad? Nueva fuerza, dice el Señor, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que más los que esperan en Jehová reciben nueva fuerza. En Isaías lo dice, ¿verdad? Más los que esperan en Jehová reciben nueva fuerza. Si tú te estás ahí, a como sea, doblegando tu cuerpo, orándole al Señor, déjame decirte que el Señor va a venir a darte nueva fuerza, pero no es necesario que tú vayas a dejar de orar, que tú vayas a dejar de hacer las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Por darle gusto a tu mismita carne, déjame decirte. Porque como te decía, hay almas en peligro, ¿verdad? Hay almas en peligro, ¿verdad? Y tú y yo, para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos escogió, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice el Señor, de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos hizo un pueblo santo adquirido por Dios.
Por eso es necesario que tú y yo nos esforcemos, ahí donde tenemos que demostrar el verdadero amor, si estamos dispuestos incluso hasta perder nuestras propias vidas por causa de nuestros hermanos, déjenme decirle, ¿verdad? Y a veces ahí nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? No demostrando el amor, déjenme decirle. Por eso también ustedes que han caído, es necesario que pongan de su parte, es necesario que se esfuercen, es necesario que se levanten, es necesario que ustedes también busquen del Señor, ¿verdad? Es necesario que reconozcan su pecado, es necesario que vean a Dios, porque Dios realmente está ahí con los brazos abiertos esperándolo, porque sí hay perdón ahorita. Si están las misericordias del Señor, si está la gracia de Dios, pero va a llegar un momento en el cual, déjenme decirle, que ya no va a haber perdón porque la gracia del Señor se habrá acabado, ya hasta ahí desencuentra, sino que Él ya va a venir ahora sí a juzgar, déjenme decirle, ¿verdad? Por su pueblo también. Así que es necesario que ahora nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos, dice el Señor, y busquemos el rostro del Señor. Así que es necesario que busquemos el rostro de Dios. Y hasta entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos. Entonces, mientras tú no te conviertes a Dios, mientras tú no te humillas, déjame decirte que por más que tú ores, Dios no te escucha. Dios no te escucha porque dice el Señor, hasta entonces yo oiré. Y no quiere decir que Dios sea sordo. Dios realmente tiene oído y está oyendo tu oración. Pero cuando Dios está viendo que tú realmente vas a ir a hacer lo mismo, déjenme decirle, porque Dios es el que conoce los corazones y los pensamientos, dice el Señor, ¿verdad? Así que Dios oye, pero realmente dice el Señor, ¿verdad? Dice así. Dice, entonces dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Si tú vienes humilladamente, si tú te conviertes, date claro que Dios te está escuchando. Él me está escuchando desde los cielos, déjeme decirle. Y no solamente me está escuchando, dice el Señor, te estoy perdonando, dice. Perdonaré sus pecados, te perdono tu pecado cuando tú te humillas. Cuando tú te alejas del pecado, cuando tú te conviertes a Dios a hacer las cosas buenas. Entonces el Señor dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios trae sanidad porque el pecado es la enfermedad más terrible que puede entrar en el ser humano y que hay en el ser humano. Pero más terrible que puede entrar en un que se dice llamar cristiano, déjenme decirle. Una enfermedad, por eso le digo, que nosotros contagiamos con el pecado, con dejar de hacer las cosas de Dios. Porque almas se están perdiendo, se están matando, nos damos cuenta que es, ¿verdad?, una peste más terrible el pecado, déjenme decirle. Por eso es necesario que tú y yo cada vez que le fallemos a Dios y día con día vengamos y le pidamos perdón a Dios, déjenme decirle. Y ya no lo volvamos a hacer. Usted no diga, hoy tengo ganas de hacer esto y lo otro, ¿verdad? Y esto, maldad, ¿verdad? ¿Me entienden? No, pero ya al rato diga, y al rato voy y le pido perdón a Dios. Entonces Dios ni te escucha, porque realmente el corazón perverso ahí está, ¿verdad? Déjenme decir, no está convertido. Cuando te vuelven a nacer nuevamente, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio, ¿verdad? Entregado a Dios, humillado delante de Dios. Pues dice, ¿verdad? El corazón contrito, humillado, dice el Señor, ¿verdad? Humillado, dice el Señor. Se convierte, el corazón tiene que ser convertido. Mi corazón tiene que ser convertido, y tú, ¿verdad? Tiene que convertirse a Dios, tiene que ser obras de Dios. Tiene que nacer lo santo de Dios, tiene que nacer lo puro de Dios. Tengo que reflejar las obras de Dios en mi vida, déjenme decirle, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces Dios va a venir, te va a perdonar, te va a sanar si tú te humillas. Pues le digo, esa es la enfermedad más terrible que está abundando ahora en las iglesias. Tantos enfermos que hay. Por eso es que usted empieza a ver iglesias vacías. Iglesias que gente ya no quieren adorar a Dios. Que gente, como le decía, como me dice, ya están cansados, ¿verdad? Gente cansada, ya le puedo decir, ¿verdad? Almas mientras muriéndose, ¿verdad?
Cuando usted y yo deberíamos estar buscando más del Señor, le puedo decir, más de la presencia de Dios, le puedo decir, dando vida a aquello que está muerto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que se transmite, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero mortandez. En vez que estemos transmitiendo vida, le puedo decir, ¿verdad? Por eso es necesario que tú y yo busquemos más del Señor. Pueblo de Dios, cuidémonos, ¿verdad? Cuidemos a que no vayamos a morir espiritualmente, ¿verdad? Sino que reconozcamos el pecado, humillémonos delante de Dios, oremos más a Dios, ¿verdad? Y convirtámonos de todo vuestro corazón, ¿verdad, Dios? Y va a haber sanidad. Va a haber sanidad, dice el Señor, ¿verdad? Va a haber sanidad. Por eso, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Que en Dios sí hay perdón, ¿verdad? En Dios sí hay perdón, ¿verdad? Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, ¿verdad? Hoy es el momento en el cual tú puedes decidir abrirle tu corazón al Señor, al Espíritu Santo, entrar y morar ahí en tu corazón, que Él te dirija y darte vida para que tú des vida a otros, ¿verdad? No para que estés enfermando a otros, sino para que tú te des vida. Porque a veces muchos quieren que le apapachen el pecado, que no se lo reprendan, que quieren permanecer muertos ahí en sus delitos y pecados. Pero más sin embargo, dice el Señor que Él vino para dar vida, para reprender las obras de las tinieblas, dice el Señor. Pero muchos aman más esas tinieblas que a la luz, dice el Señor, ¿verdad? Pero es necesario que amemos más a la luz y que las tinieblas las tengamos por basura, ¿verdad? Dejen cuenta. ¿Por qué? Porque las tinieblas son las que te causan enfermedades en tu vida. Son las que te debilitan espiritualmente, déjame decirte. Por eso Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Quiere que vengas humilladamente delante de Él. Hoy que hay vida. Hoy que hay misericordia. Hoy que Dios te ha levantado, ¿verdad? Es necesario que aproveches bien el tiempo, ¿verdad? Que vengas al Señor, que te conviertas a Él. Así que Dios está esperando de sus hijos, pueblo santo, el que Él adquirió, ¿verdad? A precio de sangre, a que se conviertan. Dios espera ver de ti y de mí siempre un convertimiento, ¿verdad? De 50. Un convertimiento hacia Él, ¿verdad? Le puedo decir. Él espera de ver en ti y en mí un pueblo sano, un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo puro, porque esa es la iglesia por la cual Cristo viene. Y si tú no te humillas ni te conviertes a Dios, lo siento mucho. Aunque estés en una iglesia, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Te vas a quedar. Te vas a quedar, ¿por qué? Porque nunca te convertiste a Dios, ¿verdad? Porque te permaneciste ahí enfermo. Dios vino por los enfermos, no por mantener los enfermos ahí. Dios vino por los enfermos para sanarlos, para darles vida, dice el Señor, ¿verdad? Porque Dios no viene por una iglesia enferma. Dios viene por una iglesia pura, una iglesia sana, déjenme decirle. Total. Y esa iglesia tenemos que ser tú y yo, déjenme decirle, ¿verdad? Esa iglesia. Para eso esta palabra, ¿verdad? Si hay perdón en Dios, si hay sanidad en Dios, hay sanidad en Dios. Así que el consejo de hoy es: humíllate, órale a Dios, conviértete a Dios. Y cuando tú hagas eso, Él, dice el Señor, te va a escuchar y te va a sanar. Aunque tal vez físicamente, como decía, las pruebas, las luchas, los desiertos, las enfermedades te visiten, ¿verdad? Los azotes te visiten, los golpes te visiten, ¿verdad? Pero déjame decirte que si tú mueres haciendo la voluntad de Dios, galardón grande tenemos, ¿verdad? Galardón grande tenemos porque sabemos que nuestra alma está sana. El cuerpo, dice el Señor, no te preocupes tanto por el cuerpo, a lo que le hagan a tu cuerpo, ¿verdad? No. Sí, preocúpate a imitar las cosas buenas, ¿verdad? Para que se refleje la luz de Cristo en ti. Pero preocúpate que hoy sí, que tú digas, ay, no, es que yo no quiero morir, ¿verdad? ¿Me entiendes? Me vino una enfermedad, yo no quiero morir, ¿verdad? ¿Me entiendes?
Preocúpate por estar bien con Cristo, ¿verdad? No te preocupes tanto por los azotazos, por las que te den, ¿verdad? Por las críticas que te den, ¿verdad? Por tú guardarte para el Señor. Que no te preocupe eso, ¿verdad? ¿Me entiendes? Preocúpate por agradar a Dios, que tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo. Él no se preocupó porque le jalaron la ropa y lo dejaron sin ropa. Él no se preocupó por los golpazos que le dieron, por cuánta sangre le sacaron, déjenme decirle, de tantos golpes, ¿verdad? Él se preocupó más por hacer la voluntad del Padre, que se llevara a cabo a lo que Él lo había enviado, déjenme decirle, ¿verdad? A no desmayar. Él no se preocupó por los jalones de barba, ¿verdad? Por los sufrimientos que venían a su vida, por las críticas, le puedo decir, no. Él se preocupó por tener la mirada, ¿verdad? En su Padre, en seguir adelante, adelante, ¿verdad? Le puedo decir, a pesar de las luchas, allí iba nuestro Señor Jesucristo, pero Él dijo, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, ¿verdad? ¿Me entiende? Por amor. Y asimismo también nosotros, por amor, hay que seguir consagrándonos a Dios. Hay que seguir humillándonos delante de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Hay que seguir convirtiéndonos a Dios, a ser semejantes a Él, ¿verdad? ¿Me entiende? A hacer ese mismo ejemplo, andar como Él anduvo, dice el Señor. Entonces le puedo decir, y aunque tú mueras por tantos jalones, que verdad que te den tantos azotazos, ¿verdad? ¿Me entiende? Déjame decirte, vale la pena, como le decía. Galardón grande nos espera, ¿verdad? Aunque el diablo tal vez piense, ¿verdad? Aquí está, ya la derroté. Aquí está ya, ¿verdad? ¿Me entiende? Ya ahora sí ya la maté. Pero déjenme decirle, ¿verdad? Como digo yo, se va a llevar sorpresa porque va a quedar esperándolos allá para recibirlos en el infierno. Pero más sin embargo, lo que esperaba Él en nuestro Señor Jesucristo, que ya no se levantara, Él se levantó, déjenme decirle, y no para irse con Él, sino para irse con el Padre, aquel que lo envió. ¿Por qué? Porque fue obediente a la voluntad de Dios. Fue obediente, ¿verdad? Fue obediente. Y asimismo nosotros, ¿verdad? En cualquier lucha, cualquier prueba, ¿verdad? Si tú dices, ay, yo voy a dejar a Dios porque tengo esta enfermedad, esta prueba y Dios no me sana. Sigue adelante, sigue adelante, porque si Dios no te sana, Dios tú no sabes, te está probando, ¿verdad? Y si tú le fallas y te mueres, y si tú, ¿verdad? No le fallas y te mueres, gloria a Dios, tu carrera la habrás ganado ya. Gloria a Dios. Por eso nunca nos quejemos por las cosas que vienen a nuestras vidas, sino que démosle gracias y mejor empecemos a examinar nuestras vidas y decirle, Señor, hoy voy a buscar más de ti. Hoy voy a servirte más, mi Señor. Hoy voy a buscar más tu rostro. ¿Verdad? Hoy lo que me importa a mí, Señor, que tú mantengas sana mi alma, mi corazón, ¿verdad? ¿Me entiendes? Mi vida espiritual. Es lo que me importa, Señor. Es lo que nos tiene que importar más, nuestra alma. Porque este cuerpo, ¿verdad? Del polvo fue tomado y al polvo volverá. Por eso tú y yo no nos preocupemos tanto por cuidar, que no sea que esta enfermedad me vaya a matar, vayas a decir tú, ay, si te mata, arregla tu vida. Cada vez que tú veas eso, tú di, ay Señor, yo pues digo en mí, yo siento, Señor, que ya la carrera casi la termino, le digo yo al Señor. Y sale que Dios obra, ¿verdad? ¿Me entiende? Pues yo le digo, Dios es grande en poder, Dios sabe hacer las cosas y puede hacer las cosas, Dios obra. Digo, bueno, Dios mío, sentí como que se me alargó más el camino, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque a Dios le plació y Dios sabe que tú y yo somos de bendición mientras estamos en esta tierra y aún todavía no hemos terminado los propósitos de Dios que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Gloria a Dios si Dios hace eso en tu vida, ¿verdad? Pero si Dios tú peleas, ¿verdad? La buena batalla ahí, porque a todos se llega su momento de terminar la carrera. Déjenme decirle, no somos eternos en esta tierra. Sabemos, como les decía, tarde o temprano vamos a morir, pero es necesario que nosotros, ¿verdad?, estemos bien con Dios. Hay un pueblo convertido, es iglesia pura convertida, déjenme decirle. Por eso usted y yo busquemos del Señor. Es necesario que hoy entregues tu corazón al Señor, que te conviertas a Dios, ¿verdad? Humíllate delante del Señor y Él os exaltará.
Yo le hago la invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en la 11922 de la Trique Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178, con mis pastores Raúl Igdal y Argueta. Ahí le esperamos. Son bienvenidos. Busquen del Señor y adelante, firme en el camino del Señor. Él viene pronto por cada uno de nosotros, por mi vida o por tu vida. Tal vez más pronto Dios te vaya a llevar, más pronto me vaya a llevar el Señor a mí, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso le puedo decir. Y es necesario que busquemos al Señor. Ahí se le espera. Yo sé que esta palabra de Dios fue de bendición para su vida, así como para la mía. Ha sido de gran bendición. Y acuérdate que en Dios sí hay perdón. Que el Señor me los bendiga.